a todos los amigos del Ateneo de la Ciencia en una nueva fecha de charlas de diferentes tipos. Hoy me toca ser coanfitrión por tratarse un tema geológico, lo cual me alegra mucho que podamos tener dentro del grupo, y con una invitación especial de Alejandro Caballero, geólogo, con 32 años de experiencia en diversas áreas de la geología económica, como es la prospección primaria y el avance en investigación de recursos minerales y producción mineral. Y desde 1994, o sea, ya unos cuantos años, 26 años ya, dedicado a la teledetección, habiendo procesado en sus inicios, imagino mucho más rudimentario, con las imágenes Landsat, pasando a Aster, Spot, ALOS y muchos tipos de imágenes. En lo que hace es interpretación geológica, espectroscópica del campo y de los minerales, para poder detectar minerales a partir de imágenes. Es lo que los geólogos de exploración muchas veces me preguntaron cómo hacen los geólogos para elegir dónde explorar. Bueno, le preguntamos a Alejandro. Es el mago, es el que nos dice dónde tenemos que empezar. Así que bueno, damos inicio. Te dejo, Alejandro. A todos los participantes le pedimos que apaguen sus micrófonos. Raúl, ¿querés dar unas palabras al inicio o lo dejamos para el final? ¿Me decís vos, del Ateneo? Bueno, solamente un minuto para saludar a Alejandro y agradecerle mucho en nombre de todos nosotros, que estamos muy expectantes porque tenemos muchas expectativas de esta charla y de alguna manera creo que vamos a colaborar con nuestra sociedad, que es lo que tratamos de hacer. Así que, nuevamente, gracias, Alejandro. Bueno, muchas gracias, Eduardo, Raúl, muchas gracias, Guillermo. Un poco les cuento muy rápidamente cuál es mi background, de dónde vengo, para que entendamos un poco hacia dónde, cómo profesionalmente me fui empezando a dedicar a este tema. Yo no vengo, digamos, del mundo académico. Yo siempre he sido un geólogo al principio he sido geólogo de becario de energía atómica, luego he trabajado en empresas privadas en distintas áreas, he sido geólogo de producción en minas de plomo, plata y zinc en el norte de Argentina, Mina Aguilar, tal vez algunos lo conocen o sepan algo de ello, cerca del límite con Bolivia, Puna Jujeña. Trabajé algunos años allí, tanto en la parte de interior mina como la exploración del distrito minero. Y por supuesto eso con el tiempo va dando armas. Luego estuve en Australia un par de años y esa experiencia australiana me puso en contacto con mucha gente de otras empresas, y a los 2 años de estar allá tuve una oferta de comenzar a trabajar con una empresa australiana, pero en Argentina. ¿Sí? Para mí era fantástico poder unir el mundo este de la minería tan avanzada que tenían los australianos en esa época y lo que estaba más incipiente en Argentina, pero con un país que se estaba abriendo mucho a estas posibilidades. Entonces trabajé con una empresa australiana durante 4 años, luego fue absorbida por una empresa inglesa, y ahí me trasladaron a Chile, donde estuve 10 años, ya no trabajando solo para Argentina, sino que ahí comencé a trabajar por supuesto con Chile, Argentina, Perú, Brasil, Colombia, México, Estados Unidos, también Australia y otros países que me tocaron ir a trabajar. Así que bueno, un poco por haber tenido el gran privilegio de haber tenido las botas desde el primer momento, las botas como geólogo de campo, geólogo de terreno, me ha permitido trabajar de una forma especial con los geólogos de exploración, porque después de haber tenido la experiencia de andar en mulas, andar a caballo, para lograr llegar a los objetivos de exploración, pasar fríos, campamentos, las logísticas que a veces son complicadas en alta cordillera. Entonces,
eso me ha permitido de alguna manera poder trabajar con los geólogos de exploración y poder reconocer no solamente desde las imágenes satelitales, sino también en el campo los minerales que estamos buscando, ya sea para explorar cobre, oro, en Brasil otros minerales como bauxitas por aluminio, hierro, uranio, níquel, boratos. Entonces, la vida me ha ido variando por todas estas experiencias, fantásticas todas, y creo que, bueno, llega el momento de tener que compartir esto. Es una responsabilidad. Así que, bueno, partimos un poco. No quiero que esta sea una charla demasiado técnica, porque lo técnico no es lo mío, sino, pero tenemos que hacer una pasadita general sobre algunos términos técnicos, ¿no? Entonces vamos a decir que la teledetección o sensores remotos es definida como la ciencia de obtener, procesar e interpretar. ¿Qué cosa? Imágenes y datos que son obtenidos desde aviones, satélites, pueden ser helicópteros, drones, etc. Estos sensores montados en estos aparatos graban la interacción que hay entre la materia y la energía electromagnética. Vamos a hablar y nombrar muchas veces el tema de la energía electromagnética, porque es la base de la geología espectral. Entonces, la teledetección se refiere a los distintos métodos o técnicas que emplea a la energía electromagnética. Voy a correr un poquito. Ya sea en forma de luz, calor, ondas de radio, etc., como medio de detección y medida de las características del objetivo. Estudia toda esta interacción que recién comentábamos, materia y energía electromagnética. Y esto está determinado por dos cuestiones, dos cosas: las propiedades físicas de la materia y la longitud de onda de esta energía electromagnética que se detecta. Aquí tenemos un esquema simple, no es para niños de primaria, pero lo hice para que veamos cómo es la mecánica. El Sol emite energía electromagnética en forma de fotones. Esta energía electromagnética emitida por el Sol, parte se dispersa en la atmósfera, parte es absorbida por gases que están en la atmósfera, y parte de esa energía llega hasta el material, vamos a llamarle superficie terrestre, en donde tenemos muchísimos tipos de materiales distintos. Parte de esta energía que llega a superficie va a ser reflejada, y esa energía a mí no me sirve, me interesa a mí otro tipo de energía. La interacción que tiene la energía del Sol con esta superficie, con este material, esta energía electromagnética va a estimular las partículas, y al estimular esas partículas va a generar una emisión de onda, una emisión de energía electromagnética propia de ese material. Entonces, esa es la base que necesitamos para poder diferenciar distintos materiales. Acá vemos que ahí tenemos tierra firme, o puede ser vegetación, hay agua, hay edificios, hay distintos componentes que hacen esta imagen. Y cada uno va a tener una emisión de energía electromagnética propia, que luego va a ser captada por el satélite o por el sensor que sea, o un avión si es aerotransportado, y esa energía grabada es la que a mí me interesa para luego procesar y tratar de extraer el dato que, a mí que yo necesito. Aquí es lo que sería un modelo teórico de lo que es una longitud de onda electromagnética. Nadie ha visto jamás con los ojos cómo es una onda electromagnética, pero la asumimos como si fueran ondas eléctricas y magnéticas de forma sinusoidal, como son las ondas en general, en forma perpendicular. Pero les aseguro que yo no he visto ninguna, y creo que la mayoría tampoco.
vamos a seguir con esto. No vamos a entrar en la parte teórica de todo esto. Yo sé que en este Ateneo de Amigos por la Ciencia hay gente muy capacitada, hay físicos, gente que conoce mucho de esto. No es mi intención meterme en detalle con esto, sino decir que esto es lo que es la base, digamos, para nuestra geología espectral. Estoy descubriendo que tengo que hacer un clic acá en la pantalla para poder mover. Bueno, aquí es una representación del espectro electromagnético que parte desde los rayos gamma de muy alta frecuencia, pasando por los rayos X, luego los rayos UV, estamos viniendo de izquierda a derecha, el tamaño es muy pequeñito, mire, estamos hablando de 10 a las menos 10 centímetros, así que estamos muy pequeñas. Estamos pasando luego las ondas ultravioleta y a partir de ahí es el área que nos interesa para el objetivo de esta charla. Comenzamos la zona del visible, ¿sí? Luego tenemos el infrarrojo, que es el área que nuestros ojos no ven, donde tenemos el infrarrojo próximo o infrarrojo cercano. Ese figura como SW, es el short wave, o infrarrojo de onda corta. Y luego el infrarrojo termal. En esta área, entre el visible y el infrarrojo, hasta el termal, es lo que va a tratar esta charla de hoy. Luego viene microondas, ondas de TV y radio, que ya tienen el orden de las décimas a cientos de metros. Esta, bueno, es otra forma de verlo. Acá vemos el espectro de la luz visible en esta franja pequeñita, este rango pequeño que va más o menos de los 400 nanómetros hasta los 750, estamos en el sector de lo que llamamos luz visible. A partir de ahí comenzamos con el infrarrojo, que es justamente lo que no podemos ver. Vamos a simplemente hacer una referencia rápida, porque sé que hay algunos amigos de público en general que no han tenido mucha experiencia con imágenes satelitales, hay geólogos que he invitado de otros países a que se unan a esta charla a través de Facebook Live, pero simplemente vamos a mencionar que debemos separar lo que es resolución espacial de la resolución espectral. Resolución especial hace exclusivamente mención al tamaño del píxel que tiene el sensor o esas bandas en particular. Entonces aquí he puesto para que se vea cómo sería si tenemos un píxel de 30 por 30 metros, en donde tenemos, por ejemplo, una casa y un material B que podemos decirle césped o pasto. Entonces el componente final de eso va a ser mayoritariamente ganado por la casa. Entonces, ahí tenemos un píxel dominado por uno de los materiales que es la casa. ¿Sí? Luego, hacia la derecha tenemos otro caso del mismo tamaño de terreno o de área sobre la superficie, de 30 por 30 metros, pero en este caso nuestros píxeles tienen 5 metros de tamaño. 5 por 5 metros. O sea que la resolución espacial aumentó. Es mejor, ¿no? Antes era de 30 metros, ahora es de 5 metros. Y como podemos ver, ya podemos diferenciar materiales dentro para cada uno de esos píxeles. Ahí van a ver hacia abajo cuál es el output, cuál es la salida de esa área de 30 por 30 metros, y podemos ver que hay píxeles de 5 por 5 metros que representan a la casa en este caso, y otros píxeles que representan a la vegetación. Si mejoramos aún la resolución espacial, tamaño de píxel, de nuevo, lo llevamos ahora a 1 metro, y ven ahora cómo podemos tener mejor información sobre cada uno de esos píxeles, porque ahora vemos realmente cuál es la influencia de cada uno de los materiales en esa área de 30 por 30 metros. Vemos todos los píxeles azules que corresponden al material A, o sea, la casa, y el material B representado en rojo, que podría ser una césped, pasto, etcétera, vegetación,
representados por los píxeles rojos. Entonces, hemos ganado progresivamente en resolución espacial. Acá vemos abajo el caso de la izquierda de los píxeles de 30 metros, corresponde, por ejemplo, a imágenes satelitales de las Landsat, las series Landsat 7, 8, las anteriores también, algunas bandas tenían 30 metros de píxel. Entonces, ese tamaño de píxel corresponde, como ejemplo, a las imágenes Landsat. Las del centro, las de 5 metros de píxel, son ejemplos, por ejemplo, de las imágenes Spot francesas. Las Landsat son de la NASA. Las Spot son francesas, la Agencia Espacial Francesa. Y el tercer caso, pongo como ejemplo el satélite Iconos, que es de una empresa comercial norteamericana. En este caso es de 1 metro de píxel. Actualmente tenemos todavía de mejor resolución, pero esto es para una vista sencilla y rápida de comprender. Entonces recordemos que el tamaño de píxel se refiere a la resolución espacial. Aquí estamos viendo una composición de dos tipos de imágenes satelitales distintas. Acá a la izquierda vemos imágenes Aster con píxeles de 30 metros sobre un sector muy conocido para los geólogos en Estados Unidos que se llama Cuprite. ¿Por qué? Porque son afloramientos de rocas muy particulares porque nos permiten mapear minerales específicos. No vamos a entrar en muchos detalles todavía en esto, pero vamos a ver que las imágenes del lado derecho corresponden a imágenes WorldView 3. En este caso han sido fusionadas para mejorar la resolución, en este caso especialmente de las bandas del infrarrojo de onda corta de 7,5 metros. Entonces ven que hay una diferencia especialmente en lo que es el tamaño de píxel. Este se ve bastante borroso, el de acá abajo a la izquierda, y el de la derecha se ve muy bien definido. Aquí comenzamos a hablar del tema de la resolución espectral. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, en una palabra es la cantidad de bandas que tiene un determinado sensor, y eso me va a traducir que en una curva espectral, si vemos el espectro de la izquierda, acuérdense que recién hablamos del espectro electromagnético, de un punto cualquiera del terreno que elijamos va a tener una curva espectral, y la calidad de esa curva espectral va a ser definida por la cantidad de bandas que tengo. No es lo mismo generar una curva espectral de un sensor que tiene solo 7 bandas, a uno que tiene 14 bandas, a otro que tiene 125 bandas, o hay sensores que llegan hasta las 600 o más bandas. Entonces, la calidad de la curva mejora, por supuesto, a medida que mejora la resolución espectral. Entonces, ya vimos que resolución espacial se refería al tamaño del píxel y resolución espectral se refiere a la cantidad de bandas que tiene este sensor que me permiten a mí generar una curva multiespectral. Aquí tenemos un cubo, este se llama cubo multiespectral, porque tenemos en superficie un grupo de materiales. Si ven estas imágenes en color, hay granos de distintos tipos. Esto lo vemos como una combinación RGB, rojo, verde, azul, red, green, blue, y a la derecha en escala de grises. Si yo tomo cualquiera de estos puntos de esta imagen, que lo veo en azul y rojo, cualquier punto de aquí lo saco como si fuera como un sacacorcho y lo extiendo. Voy a ver esta columna que es, digamos, donde viene la información de la curva espectral de ese píxel en particular. Entonces, este es un píxel con su información espectral. Entonces, tenemos las 3 dimensiones con la información espectral. Aquí vemos distintos píxeles que se han tomado y distintas curvas espectrales. Aquí este píxel que se ha tomado de aquí
corresponde a esta curva. Aquí he tomado hay algunos ejemplos tomados. Uno, por ejemplo, el de arriba, que corresponde a la curva espectral de una vegetación verde o vegetación saludable. La segunda corresponde a vegetación seca. La tercera curva espectral corresponde a suelo, digamos, un suelo que tiene contenido arcilloso y también tiene contenido orgánico. Y la cuarta curva corresponde a una arcilla, que es la caolinita. Esto como ejemplo para ver distintos píxeles nos muestran distinta información. ¿Sí? Estamos acá con esta zona de Cuprite en Nevada. Continuamos para que veamos simplemente comparando lo que es resolución espectral versus la espacial. La resolución espacial, como vemos en las imágenes de la izquierda, una imagen de un sector esto es en Perú, de una imagen Landsat de 30 metros de píxel, como ven, se ve bastante borrosa, y comparada con la imagen iconos de 1 metro de píxel. Entre estas dos hablamos simplemente de tamaño de píxel, o sea, resolución espacial. Y hacia la derecha vemos el tema de la resolución espectral. Si vemos al de abajo, tenemos la imagen Landsat, que con 7 bandas produce una curva espectral para este rango que estamos trabajando aquí, que es entre 2100 y 2500 nanómetros, o 2,1 y 2,5 micrómetros de longitud de onda. Landsat tiene solamente 3 bandas. En este mismo rango espectral, Aster tiene 1, 2, 3, 4, 5 bandas, 14 en total, pero 5 en este rango. Como ven, ha mejorado enormemente desde la Landsat de abajo a la que sigue arriba la calidad de la curva, porque tenemos más bandas. Si seguimos hacia arriba, es un sensor aerotransportado que se llama HiMAP, australiano, tiene 125 bandas y por supuesto que en este sector de acá son como 25, 30 bandas para este rango espectral y ha mejorado enormemente comparado con Aster o Landsat la calidad de la curva espectral, o sea, mejoró la resolución espectral. Así pasa luego con ABIRIS, que también es un sensor hiperespectral. Estoy escuchando voces. Si por favor se pudieran desconectar del sonido. En el caso de ABIRIS son 250 bandas, puesto que obviamente resolución espectral, y con espectro radiómetro de laboratorio, ven, la calidad es espectacular. Aquí puedo ver y analizar. Me está diciendo que mi conexión de internet es inestable, pero vamos. ¿Me están escuchando, ok? ¿Aló? ¿Me están escuchando? ¿Sí? Sí, Bueno, sí, seguimos. perfecto. Sí, sí. Perfecto. Sí, Alejandro, adelante. Seguimos. No, me apareció un cartelito que decía que estaba baja Esperemos que sigamos bien. Bueno, aquí seguimos conversando un poquito de resolución espectral. En este caso estamos hablando del Open Pit de Chuquicamata en Chile, que es la mina de cobre a cielo abierto más grande del mundo. En este caso estamos viéndolo con un sensor del de la izquierda, QuickBird, que tiene 4 bandas. Hacia la derecha estamos con la imagen Landsat con 8 bandas, Landsat 8, y luego la imagen Aster con 14 bandas. O sea, el que ha mejorado aquí es la resolución espectral. Aunque la mejor resolución espacial, por el tamaño de píxel, la tiene QuickBird. Pero ahora estamos hablando de resolución espectral. Aster, a pesar de ser de 30 metros, tiene mucha mejor resolución espectral que las QuickBird de 1 metro. Espectral. Seguimos. Aquí vemos 2 casos de, por ejemplo, imagen Aster
con 14 bandas, cómo se vería un espectro de 14 bandas, y hacia la derecha un sensor hiperespectral de 125 bandas, y cómo se vería la curva espectral del mismo píxel, para ambos casos. Vamos a pasar ahora más específicamente al tema geológico y cuáles son los satélites que nos interesan a los geólogos. Por empezar, todos ya conocemos la gran relación que hay entre información de satélites y los primeros pasos que tienen los geólogos para ir al terreno. Antes era mucho más difícil, ya que cuando no existía la tecnología, había que subir a caballo y a lo mejor pasarse semanas enteras caminando o andando para buscar las áreas de alteración. Actualmente las imágenes satelitales nos ofrecen ahorrar mucho tiempo, pero como una herramienta más. Muchas veces, a medida que han aparecido mejores sensores, mejores imágenes, calidad, resolución espectral, algunos dicen, bueno, pero entonces ya no se necesita el geólogo de terreno. No, de ninguna manera, al contrario. El geólogo de terreno es siempre el que tiene la última palabra y el que tiene la lupa de mano, el que raya el mineral en terreno y es el que sabe, el que tiene la precisa, como se dice, la posta. Nosotros, yo como un procesador, le doy las mejores herramientas que puedo ofrecerle para que en su trabajo de terreno pueda mapear eficientemente las rocas, los tipos de roca o litologías, e ir directamente a las áreas que pueden ser de mayor interés. Entonces, le damos herramientas a los geólogos, que son los importantes acá, los que tienen que estar en el terreno. Como ven, a veces es bastante sacrificado el trabajo. Por eso no queremos que se la pasen sufriendo días y días, sino que vayan, hagan, sacar el mejor provecho posible. Acá sobre la izquierda vemos algunos mapas geológicos hechos en base con mucha información de imágenes satelitales. Pero por supuesto el chequeo geológico de terreno es importantísimo. Y como les digo, la última palabra siempre la va a tener el geólogo que va al terreno. Y para mí es importantísimo tener una comunicación muy fluida con ellos, porque es la forma que me permite a mí afinar el lápiz, o sea, mejorar el procesamiento. Donde yo le digo al geólogo, mira, aquí me parece un área muy interesante por tales o tales características, el geólogo mejor va a ir al terreno, conocen, mira Alejandro, he visto esto, he visto que estos minerales que tú dices pueden estar presentes, pero también he visto esto otro, y una serie de otros minerales u otras litologías o rocas que a mí me ayudan enormemente para mejorar mis procesamientos, mi clasificación. O sea que es una ida y vuelta permanente con los geólogos que trabajan en terreno. Acá este otro mapa, pero ya utilizando imágenes Aster para trabajar, ¿no? Para desarrollar poder separar litologías, rocas, mapear fallas o alineamientos estructurales. Sobre la izquierda vemos un mosaico de imágenes Landsat. Landsat cubre áreas de 180 kilómetros por 180 kilómetros, mientras que Aster cubre 60 por 60 kilómetros. Tiene más bandas, pero cubre menos áreas. Aquí vemos lo mismo, y hacia la derecha vemos un mapeo geológico de muy buen detalle, basado también en información de imágenes satelitales y, por supuesto, la visita de geólogos a terreno. Vamos a mencionar para geología, especialmente, cuáles son las áreas de nuestro espectro electromagnético más relevantes. ¿Relevantes por qué? Porque son los que nos permiten mapear minerales que después nos va a servir para clasificar estas imágenes satelitales y pasar esta información a los geólogos de terreno. Digo, los geólogos de terreno, pues yo soy geólogo y he sido de terreno, entonces también me considero un poco parte de eso. En el rango del visible e infrarrojo cercano, por eso es VNIR,
Visible and Near Infrared, lo ponemos, estas son las siglas en inglés, que va de los 400 a los 1000 nanómetros. Especialmente es importante para mapear los óxidos e hidróxidos de hierro, hematitas, guetitas, jarositas, limonitas en general, otros materiales como granates, elementos de tierras raras, pero de estos dos hay que tenerlos muy así con pinzas, tomarlos con pinzas, porque si bien a nivel de espectro de laboratorio puede llegar a detectarse algo de esto, a nivel satelital es muy difícil porque representan un porcentaje muy, pero muy bajo de la roca. Pero sí, especialmente lo utilizamos para mapear óxidos e hidróxidos de hierro. A los geólogos, cuando vemos algunos minerales como la hematita en un ambiente donde puede haber pórfido, nos abre los ojos en forma importante porque eso puede estar relacionado a un depósito de cobre, porque puede haber sulfuros que han sido lavados o lixiviados, dejando un óxido de hierro tipo hematítico, que es un color rojo oscuro, rojo sangre, rojo fuerte, a diferencia con la guetita, que es un más pardo, como un marrón, y la jarosita, que es un naranja diferente, ¿no? Que la jarosita ya es un sulfato. Pero es muy importante esta parte del espectro electromagnético. Y también en esta parte la vegetación. La vegetación es importantísima también en geología, si bien desde el punto de vista de las imágenes satelitales para mí es un problema, porque para mí lo ideal es tener un área, una imagen satelital sin vegetación, porque me permite ver directamente el afloramiento de las rocas. Pero eso en la realidad no sucede. Y a medida que nos acercamos a zonas tropicales es aún más difícil. Trabajar en Brasil con imágenes satelitales es todo un desafío, como por ejemplo me ha tocado trabajar con el tema de diamantes, en la exploración de diamantes en Brasil, pero podemos obtener herramientas importantes porque la vegetación, podemos hacer clasificación de vegetaciones, estrés de vegetación, y asociar algún tipo de mineralogía que puede estar en ese suelo que permita desarrollar ciertos tipos de especies vegetales, ¿no? Como por ejemplo, en áreas donde puede haber posibilidades de mineralización de diamantes, o sea, rocas tipo kimberlitas, o por el ¿Ale? A mí se me ha cortado Sí, Alejandro. un problemita de él. Considera que tiene, sí. mucha vegetación. Volvamos a nuestros Andes. Interesante. Me avisan, por favor, si se llega a cortar, porque me vuelve a aparecer el cartelito este. Se cortó después de mencionar la búsqueda de materiales diamantinos y la vegetación. Ahí se cortó. Bien, ahora estamos de vuelta. Bien. Entonces, decía que la vegetación puede servir como parámetro de exploración, específicamente en los diamantes por su contenido, por el contenido de magnesio de ese suelo con potencial de mineralización de diamantes, ¿no? Las kimberlitas, etc. Un área también muy importante para la geología, tal vez la más importante, es la del infrarrojo de onda corta, o shortwave infrared, en inglés el SWIR, shortwave infrared. Esto lo tenemos muy en cuenta porque en la literatura siempre relacionada a la geología espectral van a ver el SWIR, el venir y el SWIR, muy mencionado para como áreas de mapeo, ¿no? Áreas espectrales o rangos espectrales. Aquí va desde los 1000 nanómetros hasta los 2500 nanómetros. También con minerales, especialmente aquí vamos a ver minerales que contengan el ion oxidrilo, también minerales hidratados, arcillas, filosilicatos, anfíboles, sulfatos, y también los carbonatos y otros materiales. Para los geólogos poder identificar tipos de arcillas
es muy interesante porque según la variedad de esa arcilla o filosilicatos, puede representar la proximidad o no a determinados tipos de yacimientos. Sabemos que los yacimientos tipo pórfidos de cobre pueden estar asociados con filosilicatos tipo hilitas o las micas blancas. Esas micas blancas nos dan muchísima información. Y otro tipo de arcilla nos pueden indicar qué grado de alteración ha tenido ese sistema que puede estar potencialmente mineralizado. Otros sistemas, como ser los yacimientos de oro en sistemas epitermales, también pueden nos pueden facilitar la vida ver minerales tales como la lunita o la pirofilita o diquita, que son minerales específicos para la prospección de oro, pues representan altas temperaturas justamente esos minerales. La kaolinita también representa, puede estar con los de alta temperatura o no tanto, o puede ser de origen profundo, o puede ser de origen superficial. Pero es información muy buena que los geólogos necesitan para armar sus modelos de las anomalías, ¿no?, en terreno. También los carbonatos. Los carbonatos, por ejemplo, hay muchos tipos de yacimientos que son alojados en carbonatos, tanto de oro como de cobre, plomo, plata, yacimientos tipo skarn, que son es como que se produce una cocina del material magmático profundo con los sedimentos que están más arriba, que son carbonatos, nos generan todo un metasomatismo que llamamos, un cambio químico o intercambio químico muy importante que pueden dar lugar a concentración de minerales importantes. Son los tipos de yacimientos skarn, normalmente asociados a carbonatos. Y también tenemos el área o el rango del infrarrojo térmico o infrarrojo termal, donde podemos mapear silicatos, las sílice en particular, el cuarzo. Antes no podíamos mapearlo con otros sensores o satélites. Desde que llegó Aster, por ejemplo, tuvimos algunas bandas del termal, y eso me ha permitido generar mapas de sílice. Y ese mapa de sílice para el explorador significa muchísimo. Poder acercarnos a sectores que pueden estar mineralizados, ¿verdad? O asociados a un cuerpo mineralizado. ¿Qué es lo que causa las variaciones espectrales? Bueno, pues rápidamente vamos a decir que la mineralogía, por supuesto, la química, es la base de todas estas variaciones. La mineralogía, su composición química, el índice de cristalinidad, la presencia o ausencia de agua. En esto hay que recordar que si tenemos agua, una zona satelital, digamos, tomamos la imagen satelital, y es una época húmeda del año, la calidad de esa imagen va a ser muy mala. Normalmente tenemos que tratar de conseguir imágenes del satélite de la época más seca del año posible. El tamaño de las partículas, por supuesto, porque mientras más pequeña la partícula, va a ser más difícil poder ver el grado cristalino. Las mezclas es todo un tema, porque a veces uno trabaja con imágenes satelitales y a veces los geólogos tienen como una ilusión de ver minerales separados mapeados, y en general la naturaleza no es así. En píxeles de 30 metros o 15 metros o 20 metros es muy difícil ver un solo mineral. Siempre se ven mezclas. Entonces, después necesitamos que el geólogo que vea terreno nos consiga algunas muestras para hacer el análisis espectral de esas muestras con un espectroradiómetro y poder así descifrar qué mezclas hay en esos píxeles. La materia orgánica me destruye la calidad espectral, así que mientras menos materia orgánica tenga, mejor. Y por supuesto la orientación de los cristales también puede dar información. Acá un ejemplo de espectros.
A ver, está como lento esto. ¿Me dan un ok si va bien la charla, por favor? Perfecto. Bueno, Sí, bien, bien. Seguimos entonces. Estoy moviendo el cursor y se mueve lento, lento. Aquí vemos distintas curvas espectrales que van desde el visible, acá estoy yéndome hacia el visible, pero se me pone muy lento esto, y hasta el infrarrojo de onda corta. Yo me pasé de largo, está por ahí, 2.5 micrómetros, o 2.500 nanómetros, y ahí vemos en la parte de arriba dónde están los distintos satélites o sensores que se usan mucho en geología. Ahí ven en la parte de arriba, espera, voy a salir un poquito, pero no sé por qué le pasa al sensor este. Bueno, no me deja mover. Bueno, hay algo con el cursor acá que está tan lento que... En color morado, lila oscuro, vemos la ubicación en la parte alta, vemos la ubicación de las bandas de las imágenes Landsat, que si cuentan es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en total, 6 entre el visible y el infrarrojo de onda corta, y una el infrarrojo termal. Permítanme que salgo de esto un segundo para ver qué le pasaba porque estaba tan lento. Volvemos. Bueno, ahí se ve un poquito mejor, me parece. Estaba muy lento, no sé por qué. Entonces era para mostrar las curvas espectrales cómo deberían ser en relación a la ubicación de las bandas de cada uno de los sensores. Fíjense entre Aster y Landsat, aquí arriba, alcanzan a ver la flechita ahora. Aster tiene 1, 2, 3 bandas, mientras que Landsat tiene 4 bandas. O sea que para el rango del visible e infrarrojo de onda corta, es mejor Landsat que Aster, porque Landsat tiene 4 bandas y Aster 3. Son 4, mejor resolución espectral tiene Landsat. Sin embargo, acá tienen una banda los dos, y si nos vamos al infrarrojo de onda corta, Landsat tiene una sola banda, mientras que Aster tiene 1, 2, 3, 4, 5 bandas. Y son 6, perdón, porque falta una. Es esta de acá. Esta es una banda y acá son 5 más, son 6 bandas en Aster. Mientras que el Landsat TM en todo este rango espectral tiene 2 bandas nomás. Aquí Landsat en la parte del termal tiene solamente una banda y Aster tiene 5 bandas. Estas 5 bandas son las que a mí me permiten mapear sílice que antes no se podía con otros